Buenas a todos, vamos a continuar con la ilustración que estábamos haciendo en la anterior clase. He avanzado un poquito más lo que teníamos antes de la columna y como podéis ver ya he añadido los últimos detalles que quedaban. Y las líneas estas que vemos aquí en medio de la columna, al principio en la prueba de color las tenía de color rojo nada más, pero luego se me ocurrió la idea de alternar un poco entre rojo y azul para darle un poco más de dinamismo y me parece que queda un poquito mejor, ¿vale? Mirad, aquí se me ha quedado un poco esto demasiado corto. Vale, lo voy a ampliar y ahora está mejor. Vale, ahora que tengo esta columna podría copiarla porque tenemos dos columnas que son iguales, uno en un lado y otro en el otro, y entonces podríamos hacerlo de dos formas. Yo he agrupado todo lo de la columna en este grupo, entonces podría copiar este grupo con control J y desplazarlo, o también podría hacer otra opción, que es lo que vimos antes de las máscaras vectoriales, es decir, seleccionar todas estas capas y con la herramienta pluma, pulsando la tecla comando, podría seleccionar todos estos vectores, ¿vale? Y con comando option podría arrastrar y se me habría copiado esta máscara vectorial. ¿Qué pasa? Que como solo he alternado el color azul dentro de la zona de esta zona, en esta zona de aquí no tendríamos el color azul y entonces tendríamos que volver a repetir el proceso. Entonces para ello, con la herramienta mover, dejo pulsado comando y doy clic a esta capa para que automáticamente se nos ponga el cursor en esa capa, y ahora lo que haría es seleccionar las zonas donde vamos a tener azul, ¿vale? Entonces creo estos círculos por aquí con la herramienta lazo o la tecla L, y ahora simplemente seleccionaría este color y lo rellenaría. Para rellenar utilizamos Shift y F5, ¿vale? Y entonces ya tendríamos las dos columnas. Una vez ya tenemos las columnas, ahora ya empezaría con los dioses. Entonces voy a empezar con Isis, que es el dios que os voy a enseñar ahora en esta clase, ¿vale? Entonces voy a mostrar el boceto y las guías, que las tengo escondidas, las voy a activar. Entonces lo primero que haría es un círculo que va a contener toda la información de la ilustración de este dios. Añadí estas guías también para saber dónde quería que fuera el centro de estos círculos, ¿vale? Y luego, si vemos que nuestro boceto ha quedado un poco desplazado con respecto a donde vamos a trabajar, podemos moverlo un poco, ¿vale? Sin ningún problema. Y así podemos trabajar un poco más cómodamente. Entonces, tengo aquí mi círculo y voy a crear un grupo para este círculo. Voy a llamarlo Isis. Y dentro de este círculo vamos a tener toda la ilustración de este dios. Entonces, yo os recomiendo siempre que empecéis primero con el fondo de la ilustración, porque normalmente va a ser un poco más claro y así lo que tengáis enfrente va a resultaros más fácil ver si está quedando bien o mal, ¿vale? Entonces voy a la prueba de color, cojo el color de fondo y rellenándolo, ¿vale? Ya tenemos aquí el fondo. Cuando hice la prueba de color se me ocurrió que si solamente dejaba el color de fondo, como podéis ver, no contrasta demasiado con el fondo de la infografía. Entonces se me ocurrió generar estos círculos, estos bordecitos como de color marrón alrededor, para que hiciera un poco más de contraste. Entonces voy a hacer esta capa y la voy a llamar borde de Isis. Y entonces voy a copiar esta máscara vectorial aquí y transformándola ya tenemos un borde alrededor que va a hacer que contraste un poco más con la imagen, ¿vale? Vale, y ahora ya pues empezaría a ilustrar los elementos que tenemos dentro, apoyándonos siempre de la prueba de color.
vamos viendo lo que tenemos en el boceto y poco a poco vamos vectorizando. Primero, ya os digo, muy importante, que hagáis el fondo. Para las pirámides, por ejemplo, lo que hago es utilizar la herramienta de aquí, la herramienta polígono. Pongo 3 lados y así podemos crear un triángulo y eso nos ahorra bastante tiempo. Luego lo podemos editar y podemos hacer que sea un poco más ancho, que se parezca más a una pirámide. Y lo mismo que con las columnas, podemos ir copiándolos y poniéndolos en diferentes partes de nuestro fondo. Esto nos va a ahorrar bastante tiempo en nuestra ilustración. ¿Vale? Aquí, como me han quedado delante del suelo, pongo la capa por debajo y simplemente ya consigo que se vean en otra capa. Luego puedo hacer aquí las nubes, cogiendo el color de fondo. Y aquí sí que voy a ir creando curvas para generar estas nubes. Veréis que al principio os costará un poco el tema de las curvas, ¿vale? Pero poco a poco, a medida que cojáis práctica, pues os será más fácil y al final incluso os gustará utilizar la herramienta pluma. O sea, simplemente es cuestión de práctica, de mucha práctica. Vale, más o menos vamos viendo que el fondo va quedando ilustrado, ¿veis? Entonces voy a continuar con este dios, con los elementos principales. Y ahora os voy a enseñar cómo ilustrar un poco mejor los elementos secundarios, que son un poco más complicados a la hora de utilizar la herramienta pluma. Os veo en la siguiente clase.